Las imágenes muchas veces nos muestran panoramas de una naturaleza arrasada y de ríos contaminados. La minería ilegal es ya parte de las noticias cotidianas que recibimos en nuestra vida. Pero ¿qué hay detrás de esto? Lo hablaremos con un experto después de este corte. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Hoy es una edición especial de Pulso Minero, primero porque es la última de este año 2025 y segundo y sobre todo porque tengo en el set a Carlos Andrés Vera, cineasta, periodista, investigador y claro, una de las voces más respetadas en las redes. Para empezar, ¿cuántos seguidores tienes en tus cuentas, Carlos Andrés? No he contado. En Twitter más de 200,000. En total debo estar por las 400,000, no sé. No me he puesto a contar. Ah, He aprendido también con el tiempo que lo más importante no es el número, sino el impacto de lo que dices. Entonces, tal vez, más allá de cuánta gente me sigue, es qué tanto influye o impacta lo que puedo decir. Y en ese sentido trato de aportar. Em, Tal vez tú eres uno de esos influencers excepcionales porque hablas de lo que sabes, ¿no? Eh, ah, mm, Ahora para ser un influencer se necesita una cuenta en una red social, ser simpático, algún buen chiste. Es que tal vez no soy un influencer, soy una voz pública. Este, Pero eres un líder de opinión sin duda. sí, estoy ahí en la opinión pública. Me presentabas como un experto en este tema que vamos a hablar de minería ilegal. Realmente lo que he hecho es viajarme al Ecuador los últimos 3, 4 años y estudiar cada vez más este fenómeno porque le considero el problema más grave que tiene el Ecuador y lo he dicho muchísimas veces. Creo que en la ciudad o en las ciudades no comprendemos la dimensión ni la escala del problema, no comprendemos su escala definitivamente y tampoco comprendemos su dimensión en el sentido de el peligro no solo económico y ambiental que viene con la minería ilegal, sino sobre todo cultural. Ya vamos a profundizar en eso, pero digamos, si tú quieres, esta militancia la he hecho desde una postura completamente ciudadana, al ver la tragedia económica, social y cultural que se nos ha venido como un tsunami y que hasta hace muy poquito, María Eulalia, no estaba en el top of mind de la opinión pública. Digamos, si en algo me he enfocado en los últimos años es en posicionar el tema. Por supuesto, desde mi lugar, molestando con el tema. Una de las cosas que ahora me alegra, podrías decir, es ver que este tema, sobre todo desde el último paro que tenía relación con Imbabura y Buenos Aires y todo esto, ya está en el top of mind del presidente de la República. Por ejemplo, antes se hablaba de la minería ilegal, pero muy de vez en cuando, y definitivamente la minería ilegal no estaba, por ejemplo, en el debate público, no se trata, por ejemplo, en los debates presidenciales, por ejemplo, cuando, insisto, mi criterio es el problema más grave que tiene el Ecuador y ya podemos profundizar en eso. Entonces, lo que he hecho es simplemente informarme y tratar de transmitir lo que voy conociendo en el camino. La minería ilegal o el oro ilegal es ahora uno de los productos estrella del crimen organizado, ese crimen organizado que desde hace años se ha afincado en el Ecuador, ha generado sus propias redes de distribución, proveedores locales, etcétera, etcétera, em, pero que finalmente está en el país. Y yo tomo unas palabras tuyas y es que, claro, lo de la minería ilegal era algo súper lejano, ¿no? Porque no se da en las ciudades, no se lo ve, pero la minería ilegal finalmente puede ser parte de nuestras vidas, no solo porque se está haciendo en nuestro país, se están contaminando nuestros ríos, sino también porque muchos de los terrenos agrícolas podrían estar siendo contaminados con metales pesados de la minería ilegal y ahí creo yo que esto se vuelve un problema nacional. A ver, hagamos una descripción
amplia de lo que estás señalando. Básicamente la minería ilegal está operando casi, incluso en Galápagos, prácticamente en todas las provincias del Ecuador. Consiste esencialmente que en un área concesionada o no concesionada entra maquinaria en donde se sospecha que existe un metal que puede ser el oro, que puede ser el cobre o lo que sea, principalmente es oro, y empiezan a devastar a través de prácticas que no tienen ningún tipo de estándar ambiental, ni social, ni técnico. Básicamente estamos hablando de mafias que compran maquinaria pesada y que empiezan a devastar una zona. Y esa zona viene siendo ya aproximadamente en este momento de cerca de 13.000 hectáreas en el Ecuador, ¿ya? El daño anual, es decir, el oro que extraen y que el Estado no recibe ningún tipo de beneficio, está en cerca de 1.500, 1.800 millones anuales. Pero el principal daño, quiero insistir en esto, es ambiental y de lo ambiental pasa a lo cultural. Y eso no se cuantifica. ¿Por qué? Porque estás tomando una zona de selva o de bosque primario principalmente, la estás destruyendo y la estás destruyendo de una manera en que es casi imposible de reparar. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, y que más me impactó fue la muerte del río Huambuno en la provincia del Napo. Yo no podía creer que un río había desaparecido por la minería ilegal. Yo puedo entender que un río sea contaminado, yo puedo entender que un río, que un entorno pueda ser destruido, pero no podía entender por qué un río había desaparecido. Entonces viajé al Napo, vi la muerte del Huambuno, es sorprendente. Tú tienes un río que tiene un ancho de unos 20, 30 metros, es un río mediano, un río precioso hasta que llegas a esta zona casi en la desembocadura del Napo, y de pronto el río desaparece y pasas de una zona selvática a una zona prácticamente desértica, que parece un apocalipsis. ¿Por qué el río desaparece? Primero porque su cauce de 30 metros pasa a ser uno de 600, 700 metros, es decir, se abre la zona en donde antes el río estaba de alguna manera recogido. Segundo, porque el suelo cambia, es decir, tú en el momento en que empiezas a hacer esta exploración, cambias el orden en que están los materiales en el piso. Yo no soy un geólogo, pero el suelo tiene un orden natural. Me invento, primero tienes un tipo de roca, luego tienes arena, luego tienes arcilla, en fin. Es esa capa natural la que permite que el agua esté arriba, que el agua no se hunda, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Cuando tú mezclas todo, el agua simplemente desaparece. Y el río Huambuno, en su cercanía al Napo, desaparece, ¿ya? El río Huambuno es también, la zona del río Huambuno, es también territorio indígena. Varias culturas indígenas viven ahí. Y ellos no permiten que nadie entre sin su consentimiento. Y aquí hay un consentimiento voluntario o aquí hay un consentimiento forzado o ambas. Pero a esto voy, la devastación ambiental es casi irreparable por el fenómeno que acabo de describir, es decir, reparar una hectárea del daño que acabo de describir, limpiarla, eliminar los metales pesados que has mencionado y devolverle al suelo su forma natural, es tan costoso que es prácticamente inviable, es decir, reparar el daño de minería ilegal costaría tanto dinero que el Ecuador no tendría forma de reparar todo eso. Entonces es un daño prácticamente irreparable. De hecho, yo creo que uno de los desafíos que tenemos es inventarnos formas viables de reparación de ese tipo de daño que hasta ahora, que yo sepa, no existen. Pero voy más allá. El indígena que está prestando su territorio y también ganando dinero, ya sea operando una de las maquinarias o alquilando el territorio de los mineros ilegales, lo que está haciendo es devastando su territorio. Y no existe indígena sin territorio. Es decir, el momento en que el indígena, digamos, se mete ese dinero, pero le durará 2, 3, 4, 5 años, después lo que tiene es un territorio completamente devastado, irreparable, y pasa de ser una persona pobre, una persona con necesidades, un indígena vinculado a su territorio, pasa a ser un ciudadano pobre y miserable, ¿ya? Y se pierde su condición de indígena, pues su condición de indígena está directamente vinculada a su territorio,
¿ya? Entonces, la minería ilegal, principalmente en territorios indígenas, pero en territorios de múltiples comunidades que tienen su identidad, no solo está destruyendo el medio ambiente, no es un problema solamente ambiental, está destruyendo la cultura de todas las comunidades en donde opera, ¿ya? Y tiene como herencia eso, la transformación de la riqueza ambiental, de la riqueza geográfica, de la riqueza territorial de miles de comunidades en cero. Está llevando su riqueza a cero y está convirtiendo a ciudadanos que al menos tienen territorio y que su identidad viene del territorio en pinches ciudadanos miserables, ¿ya? Eso es lo más grave que está ocurriendo con la minería ilegal. Grave, gravísimo, dolorosísimo. Además, otros arlequines ahí, como el trabajo infantil, como la trata de personas, viene todo el combo. Se ha visto en los campamentos de minería ilegal, inclusive gente con vulnerabilidad migratoria trabajando prácticamente en estado de esclavitud. Sí, te llega con prostitución, con trata de personas, con armas. Todo el combo del crimen organizado viene con la minería ilegal. Todos los males de la tierra en uno solo. Es peor que el narcotráfico, insisto. Porque, digamos, el tráfico de cocaína no te genera la destrucción, no al menos a esta velocidad y en este ratio, y no en zonas indígenas, digamos, no te genera la destrucción En cultural. áreas protegidas. No, sí, correcto. O sea, por último, el narcotráfico es un negocio ilícito que te genera otro tipo de problemas. Pero este problema, insisto, por eso yo lo llamo el problema más grave que tiene el Ecuador, porque ningún otro problema concentra una crisis cultural, una crisis ambiental y una crisis económica por todo el oro que se están robando. Eh, eh, por eso es tan importante y por eso insisto tanto en que generemos conciencia sobre esto, porque es desde la conciencia en que los ciudadanos le tenemos que exigir a los políticos que hagan su parte para resolver el problema. Y insisto en esto, que hagan su parte. No todo pasa por los políticos, tampoco, ¿no? Sin duda. Pero yo quiero hacer una reflexión más bien humana. Ese personaje que tú describías, el indígena que está en su territorio ancestral maravilloso, que de pronto empieza de una manera voluntaria o forzada a colaborar con los mineros ilegales, ese es un ser humano que tiene todo el derecho de progresar igual que todos nosotros, ¿no? La forma en la que quiera hacerlo, a qué se quiera dedicar, eso ya será una decisión personal, pero el derecho a progresar es exactamente el mismo. Entonces, creo que también para enfrentar a la minería ilegal hay que ponerse en los zapatos de la gente que está en territorio, de esas personas, de esas comunidades que han vivido de la subsistencia, sí, pero de la subsistencia se sobrevive, ¿no? No necesariamente se vive. Y ahí está el principal problema o tal vez el principal desafío y tenemos un monstruo al frente, un verdadero monstruo, porque claro, ¿cómo compites como Estado o como sociedad cuando a una familia pobre indígena que vive en la selva, yo que sé, a través de bonos o trabajos muy básicos, esa familia con muchísimo esfuerzo puede generar, me invento, $400 versus los $7,000 que te genera tener tu maquinita, ¿no? ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo resuelves eso? Aquí es donde realmente nos encontramos con los grandes dilemas que tenemos como país, ¿no? Tenemos un desafío económico gigantesco, tenemos que tener políticas sociales que atiendan esas necesidades, pero a la misma vez, pues, por la sola presencia o intervención del Estado, no basta para darle a esas personas una condición digna de vida. Necesitas presencia privada que les permita también tener una mejor calidad de vida. Necesitas políticas que conserven su territorio, pero también necesitas principios culturales muy profundos y muy poderosos. Y esto es lo que más me preocupa a mí. Este es uno de los temas que más me preocupa a mí en el Ecuador. Estamos perdiendo nuestra identidad como ecuatorianos. Estamos
perdiendo el amor por nuestra geografía, estamos vendiéndonos, porque jamás vamos a poder igualar lo que ganamos en una actividad ilícita. Pues, o sea, yo también trabajo en el mundo privado, intento generar lo que necesito generar para pagar mis gastos y hacer algo de dinero. Jamás podría igualar lo que podría ganar como un narcotraficante. Obviamente, ganaré 10, 100 veces más, pero ¿por qué no lo hago? No lo hago no solo porque no quiero que me coja la policía ni meterme en un rollo ilícito, sino lo hago porque tengo amor por mi país, porque me importa mi comunidad, porque deseo que a mis hijos tengan un padre que sea su guía, que se críen bien, porque tengo arraigo en ciertos principios que se vinculan a mi geografía, a mi historia y a mi país. Y por eso no me hago un delincuente, pues, porque sumando y restando puedo ganar más dinero, pero puedo perder todo lo demás. Claro, estamos hablando de valores, ¿no? Valores que la sociedad en su conjunto ha ido perdiendo, pero em, Sí, sí. personalmente creo que una de las mayores amenazas al ambiente es la pobreza, porque la pobreza es ese detonante que hace que esas comunidades que estuvieron en una situación vulnerable se vayan hacia lo ilegal. Pensemos en un padre de familia que tiene que dar de comer a sus hijos y que de pronto recibe una propuesta, no sé si amigable o no, de mineros ilegales. Y pues dice, yo entiendo, yo también pienso así. Yo también creo que es absolutamente el mejor negocio que existe en el mundo es ser honesto y ser sustentable. Lo creo profundamente, lo incorporo en mi vida. Pero miremos a esas personas de esas comunidades que les falta lo imprescindible, no solo para comer, para curar a los hijos que tienen que llevarles a un hospital. Tal vez para entender el fenómeno de la minería ilegal y entender cómo solucionar el tema, también hay que generar oportunidades para las comunidades aisladas. Estoy de acuerdo. Ahora, el concepto de la pobreza es algo que creo que hay que aterrizar de forma más profunda. Una de las cosas que hice por mucho tiempo fue justamente documentar comunidades indígenas, sobre todo en la Amazonía, Sarayacus, Quichuas, Huauranis, sobre todo en la zona del Parque Nacional Yasuní. Comunidades que tenían muchas necesidades, por supuesto, pero que yo no consideraría pobres, por ejemplo, ¿ya? Y yo con ellos tenía estas conversaciones, les decía, mira, ellos, estas comunidades que he mencionado puntualmente, son dueñas y administran de alguna manera territorios gigantescos. Los Guaurani en el Yasuní, pienso en la comunidad de Bameno, que está aislada de las comunidades petroleras, por ejemplo. Están ahí, al lado de la selva, cerca de la frontera con el Perú, dentro del Parque Nacional Yasuní. Tienen miles de hectáreas para ellos. De esas miles de hectáreas se alimentan, cazan, de ahí beben. Por supuesto, dinero no tienen dinero. Y sus necesidades en términos económicos son complejas. No hay un centro de salud adecuado, no hay una escuela adecuada. Pero por el otro lado tienen riqueza también, muchísima riqueza. Y su riqueza radica en la amplitud de su territorio y en lo que pueden, si tú quieres, recibir de ese territorio bajo la línea de una economía sostenible. Es decir, podrían hacer turismo, de hecho lo hacen, comunitario. Podrían explotar recursos maderables de forma sostenible. Podrían hacer muchísimas cosas que les generen el dinero que necesitan, pero pobres no son. Yo les decía, oye, tú tienes millones de hectáreas, ¿tú sabes cuánto cuestan 100 metros cuadrados en una ciudad? Si yo me quiero comprar un departamento de 100 metros cuadrados, voy a tener que tener $200,000 en mi bolsillo, versus tú que tienes millones de hectáreas que son tuyas, ¿ya? También, una de las cosas que a mí más me desesperaba es que, es que yo siento que muchas del discurso indígena, sobre todo en comunidades amazónicas, que va por el lado del victimismo, les impide aprovechar su riqueza para que vivan mejor,
porque sus liderazgos están completamente ideologizados y enfocados en cualquier cosa menos en que ellos aprovechen su riqueza para vivir mejor y, digamos, de alguna manera sostengan sus necesidades económicas, ¿ya? Los indígenas de la Amazonía todavía tienen la riqueza de su territorio. En los indígenas de la sierra ya se complica un poco más, porque ahí sí ves indicadores que son muy comunes y muy pegados a graves problemas de pobreza, por ejemplo, desnutrición crónica infantil, por ejemplo, calidad del agua, por ejemplo, calidad de servicio. Ahí tú ya ves un indigenismo mucho más cerca a la miseria, porque su territorio ha sido degradado, porque su cultura ha sido degradada, porque en efecto todo se concentra en su necesidad económica. Pero coincido en el principio general. La pobreza en general es caldo de cultivo para cualquier mafia. Lo ves con el narcotráfico en la costa, ¿ya? La pobreza que genera que una falta de sentido de pertenencia con tu país, que te hace sentir que el Estado no te atiende, que no tienes una buena escuela, bueno, que tus padres se fueron y tienes una familia completamente rota, ese es el caldo de cultivo perfecto para que los choneros que incorporen a su milicia en lugar de que tú, digamos, encuentres un camino de subsistencia más digno, ¿verdad? Es un fenómeno que se repite en todo el Ecuador. Es el desafío más complejo que tenemos como país y no hay una sola solución, no hay una varita mágica, pero en lo que yo insisto, insisto, esto es algo que nosotros como ciudadanos no podemos ver desde la grada, ¿ya? Nosotros no podemos ver este fenómeno desde la grada, nos guste o no, como ecuatorianos, hemos nacido en esta época y estamos destinados a vivirla, ¿ya? Nos guste o no. Y quienes hemos decidido no irnos de aquí, quienes hemos decidido no renunciar a nuestro país, no podemos tirar toda la responsabilidad únicamente en los líderes políticos, más allá de es buen presidente, es mal presidente, es buen ministro, es mal ministro, y todo esto, y toda la crítica, y la política pública, y bla, 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 bla. Pero nosotros tenemos que ser parte de la solución en la medida de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, o es absolutamente imposible que esto se resuelva. Así nomás. Tal cual. Yo tomo a pie juntitos tu frase. No podemos ver desde la grada, porque esto más allá de ser mineros o no ser mineros, somos ecuatorianos, este es nuestro país, es un país lleno de recursos que está siendo arrasado por las mafias. Para eso es necesario algunas cosas. Por ejemplo, informarnos. Por ejemplo, tener decisiones, sea para las autoridades o sea para el ciudadano, siempre estamos tomando decisiones. Y la minería requiere un montón de decisiones y esas decisiones tienen que ser tomadas desde lo técnico, desde lo factual y no desde los prejuicios. Tú hablabas claro, todas estas vivencias de las comunidades indígenas, pero Canadá o Australia, que son países requete mineros, también tienen sus comunidades indígenas y tienen unos casos de éxito que se puede emular también en el Ecuador. No son casos de éxito que aparecieron de la noche a la mañana, pero hoy las grandes operaciones mineras que están en zonas de territorios indígenas se desarrollan de manera conjunta, no como una dádiva del uno al otro, no como una limosna del uno al otro, sino generando capacidades locales para que esa mina, esa operación minera, contrate a los especialistas de esa zona de influencia y que haya una repartición de beneficios como ya empieza a haber aquí también con Fruta del Norte. Entonces, creo que es necesario también revisar esos casos de buenas prácticas de fuera también. Para mí el desafío en ese sentido está, y es un desafío compartido, está en la información, en el relato, en la comunicación. Cuando tú hablas de la industria formal, vas a encontrar casos ejemplares como Fruta del Norte y vas a encontrar otros casos que no son ejemplares también. Y sobre todo,
si tú quieres, hay un relato que es consistente en el Ecuador que es que toda la minería es mala. Ese relato ha penetrado profundamente en toda la sociedad. Yo creo que no se puede llegar a esos absolutos de afirmar que toda la minería es mala, tampoco que toda la minería es buena. Hay zonas, y esta es una postura personal, hay zonas donde yo creo que no debería existir ningún tipo de minería, como en los páramos, en las fuentes primarias de agua que tenemos en el Ecuador, por ejemplo, ¿ya? Pero digamos, más allá de esa discusión, hay un desafío gigantesco de la industria y de los conocedores y de los expertos de contrarrestar ese relato de que todo es malo. Yo nunca he sido un simpatizante de la minería como actividad. Nunca he sido un simpatizante, pero tampoco estoy loco para compararla o para irme contra la actividad formal cuando tenemos un problema ilegal tan grande. Pero además es necesaria, Carlos Andrés, porque queremos descarbonizar el planeta, queremos volcarnos a las energías renovables, necesitamos minerales. Yo no discuto eso. Yo creo que el país debió haber tenido este debate hace muchos años ok, viene la minería, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de minería vamos a permitir? Y sí, y qué significa minería de gran escala y cuál es digamos, y cuál es el aporte del Ecuador al mundo en ese sentido. Podríamos habernos convertido en un país 100% ecológico, tipo Costa Rica, me invento, o podríamos convertirnos en un país en donde también se explotan los minerales como se explota el petróleo. Yo creo que esa discusión nunca lo tuvimos con la profundidad y seriedad que debimos tener, pero hoy tenemos un monstruo encima que se llama minería ilegal. Y a mí me parece hasta cínico. Por ejemplo, cuando yo veo a grupos ambientalistas, que se llaman a sí mismos ambientalistas o sociales, protestar contra proyectos formales, pero ignorar absolutamente los proyectos informales, yo encuentro que ahí hay una doble agenda, un doble discurso que me parece cínico y me parece casi que oscuro para el Ecuador. Porque uno puede o no tener reparos o simpatías con una actividad industrial, pero uno no puede tener un doble estándar frente a una actividad criminal que tiene todas las consecuencias que ya hemos tratado aquí y que no se compara ni mínimamente con la industrial. Entonces, yo no tengo ese cinismo como para decir, toda la minería es mala y militar contra la formal cuando en mi esquina tengo la criminal. O sea, una cosa es tratar con inversionistas, con empresarios, con empresas que están sujetas a normas ambientales, a la ley y que pueden ser sancionadas en un marco legal si es que se exceden o cometen errores, versus tratar con los choneros, con los tiguerones. O sea, Que además no sabemos quiénes son. por favor. Y entonces cuando yo veo todos estos activismos por poner una figura ya cliché, pero que se amarran a los árboles para protestar contra un proyecto minero formal, pero no dicen una palabra de la minería ilegal, y yo siento que estoy frente a un grupo de farsantes porque conocen muy bien el otro fenómeno, pero no dicen una palabra, una sola palabra. Ese activismo, ese ambientalismo falseta, farsante, me parece, y ese activismo social también, me parece que es un grave problema en el Ecuador. Me están haciendo señas porque estamos pasados del tiempo, pero señores, ustedes tienen que entender que esta es una conversación absolutamente apasionante, así es que vamos a tener que cortar, pero te Ya creo que se comprometo, dijo todo lo que se tenía que decir también. te comprometo para otra vez tenerte aquí, pero antes de cortar, te voy a contar algo. Eh, Costa Rica hace algunos años decidió prohibir la minería a cielo abierto. Fue una forma sutil de prohibir toda la minería, ¿no? Se prohibía la minería a cielo abierto, cosa que no se sabe al principio de la exploración, sino al final si se tiene una mina subterránea o de cielo abierto. Esto responde a la naturaleza, no responde a la decisión de un concesionario. Se prohibió la lixiviación, en fin, muy bien. Hoy, Costa Rica tiene minería ilegal, Ya. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Es un problema grave. Yo en eso, María Eulalia, quiero complementar lo que tú dices. A ver, yo veo minería ilegal en las riberas del río Napo.
ahí no debería existir minería, ni legal ni ilegal, pues es la ribera de un río. O sea, el dilema de es legal o es ilegal tiene muchos matices. Yo lo que creo es que el Ecuador no puede permitir la normalización de actividades criminales en su territorio. Vamos por lo básico, ¿ya? Estas actividades criminales están destruyendo nuestra cohesión social y van a terminar con la destrucción del Ecuador, ¿ya? Eso es absolutamente inaceptable. Así es, ¿Ya? sin duda. Hay zonas en donde sí puede, Buenos Aires es un ejemplo claro, ¿ya? De lo que era una concesión formal y terminó básicamente siendo desplazada por una actividad completamente criminal, masiva e ilegal. Ahí sí, por ejemplo, lo deseable sería que una operación formal tome control del territorio y el Estado ecuatoriano deje de perder todo ese oro y toda esa gente sea empleada, digamos, formalmente para que no sea esa zona de un GDO, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchos matices en esta discusión de zonas donde debe ser donde es ilegal o legal. Hay matices, pero el consenso elemental es no puede existir lo ilegal, punto. Es que eso es elemental, ¿ya? Y luego sí, una vez que nos hemos puesto de acuerdo en eso y hemos caminado para resolver eso, ok, la pertinencia o no de una actividad formal en X zona o en otra zona es otra discusión y en eso podemos o no diferir. Lo importante es que las empresas cumplan con la ley, ¿ya? Lo importante yo creo, y lo realista también creo, es que no puedes sacar a la minería del Ecuador, entonces hazla formal. Eso es Y sé exigente, eso es sentido común. sé exigente. Genera las condiciones para inversiones, exige lo máximo que puedas en términos de retornos y conservación ambiental, sanciona a quien no cumple la ley y recupera el control de tu territorio, porque en el fondo de eso estamos hablando, del control de nuestro territorio. Y mientras tengamos minería ilegal en esta escala, no tenemos control del territorio. Este es un problema muy grave. Vamos a seguir hablando de esto. Creo que coincidimos en muchos puntos. Creo que nos importa este país también. Claro, claro. Este es el país en el que nacimos, el país que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos que ser responsables. Y donde estamos dando pelea. Sí, sin Y duda. esa es la otra. O sea, no le des la espalda a tu país, no mires para el piso. Dale la pelea a tu país, sea lo que sea que eso signifique. Por más ecuatorianos así. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos acompañado además durante todo este 2025. Que el 2026 sea un año de trabajo, sea un año de reflexión, sea un año de información para que podamos tomar buenas decisiones. Hasta entonces.